Bueno, comenzamos con el tema del día de hoy. Le doy el saludo en el comienzo a nuestra productora de contenidos, Luz Bressan Ortega. ¿Todo bien, Lucecita? Fresquita la tardecita, ¿no? Pero está lindo, 13 grados. Está lindo, zafa. Bueno, ella cada 2 semanas nos hace reflexionar, repensar, y nos explica todo para ayudarnos a vivir de manera consciente, para explicarnos todo esto, para entendernos un poquito más. Ya está con nosotros Julieta Casnati, que ella es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Bien, muy bien. ¿Vos, mire? Bien, muy bien, excelentemente bien. Atareada, muy atareada por estos días, te voy a decir. ¿Ah, sí? Sí, pero muy bien. Hay que tener cuidado con tanta tarea. Es lo que hablábamos fuera del aire, sí, que por ahí como que el cuerpo te pasa un poquito de factura. Y sí, porque el cuerpo es tan sabio que permanentemente se está comunicando con nosotros y nos está diciendo cosas. El problema es cuando no lo escuchamos. No lo escuchas, sí, sácate. Se hace sentir de alguna manera. Así es. Te cuento, Juli, sí, que gustosamente he estado respondiendo a través del WhatsApp en forma particular, personal, a muchos oyentes que me pedían la dirección tuya, la dirección de los mails, los que das al final, info@coachingpsicológico.com.ar. Han estado interesados los oyentes. Qué bueno. En contactarse. Buenísimo. Muy bueno. Y yo encantada de que escuchen, de que pregunten, de que consulten. A mí me encanta cuando hacen preguntas a partir de las cosas que yo voy diciendo, porque en el momento voy contestando y voy conversando en realidad. Claro. Yo no tengo la verdad de ninguna cosa, pero sí me gusta hacer pensar a través de preguntas. Entonces, a través de preguntas y repreguntas vamos todos aprendiendo un poco más. Claro, porque lo bueno de esto es una charla que tenemos nosotros, que quizás la duda de una sea la duda de montones. Pero es que eso siempre sucede así. De hecho, eso claro. se llama resonar. Claro. Y imagínate que es tanta la gente que escucha, pero tanta que muchas personas no se comunican, pero están escuchando, y me las encuentro por ahí en algún lugar y me comentan, pero yo ni sé quiénes son los que escuchan. Claro. Y entonces aprovecho siempre al principio del programa hacer la invitación para que hagan preguntas, porque eso hace verdaderamente mucho más rico el programa. Claro, sí, seguramente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que hace bastante tocamos, pero hace bastante, y como dice la señora, el público se renueva. Así es. Y todo lo que aprendamos, todo lo que podamos incorporar, todo es poco, ¿viste? Todo es poco. Siempre hay que incorporar cosas nuevas, todo el tiempo. Vamos a hablar del miedo. Y vos sabés que en realidad es interesante seguir hablando sobre las mismas cosas, porque es como cuando leemos un libro. Lo lees una vez, después lo volvés a leer, qué sé yo, a los 6 meses, al año, y es como si fuera otro libro, y lo volvés a leer a los 2 años y es como si fuera otro libro. Sí. ¿Y eso por qué es? El libro es el mismo, tiene las mismas palabras, es todo exactamente igual, pero como nosotros somos los que nos vamos transformando y vamos cambiando, el libro va cambiando. Claro. Entonces no somos nosotros los que cambiamos, sino lo que percibimos, o sea, no es lo de afuera lo que cambia, sino que somos nosotros. Claro, entonces en ese acto cambia lo de afuera. Claro, sí, porque es cierto lo que decís vos. El libro sigue siendo el mismo. Claro. Somos nosotros los que... ¿Vos sabés qué me pasó a mí y que le ha pasado a montones de personas con El Principito? Que es un libro de lectura de primaria, obligatoria, me acuerdo yo que era obligatoria de primaria. Y después fue obligatoria de secundaria. Y cuando lo leí en secundaria, la verdad que nada que ver. En realidad creo que cuando lo leí en primaria, leí letras, leí oraciones y no entendí nada. Y vos sabés que la física cuántica, yendo así a cosas muy actuales, es la que explica este fenómeno, porque en realidad lo que está afuera está afuera. El observador, que somos nosotros, modifica lo observado. Claro. Entonces, por eso que el arte es subjetivo, porque yo veo una cosa, vos ves otra. El cuadro que a mí me parece que, wow, esto es arte, al otro le parece fabuloso. Y claro, porque depende del cristal con que se mira. Tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el mundo emocional y mental que tiene la persona que observa.
y desde ese lugar es el resultado. Claro. Bueno, cortito se nos ha hecho el primer bloque. No, Juli. no me digas que yo estamos terminando si no hemos dicho nada. Ni siquiera me has respondido qué es el miedo. Y tenemos que ir a la pausa, lamentablemente, pero bueno, tenemos 40 y pico de minutos para seguir charlando, ¿te parece? Dale, hagamos la pausa. Chau. 7:20 y el tiempo vuela. Al lado de ella, el tiempo vuela. Al lado de Julieta Casnati. Te queremos llevar a la mesa de luz. Queremos que seas nuestro libro de petete, el libro gordo para hacerte consultas. Le mando un beso enorme a la abuela de FM1, a María Angélica, que como siempre está escuchándonos, que nos manda lluvia de bendiciones. La tengo a Carmencita. ¿Le suena luz, Carmencita? Sí. Hola, gente linda, nos dice. Antes de que comience a hablar Juli, le dejo mi duda. El miedo del que sufro tanto, en algún punto, ¿se relaciona con la desconfianza? Es lo que siento que me sucede. Mira vos, qué bueno, ya comenzó Carmencita con una pregunta. Pero muy bien. Es buena esta, ¿eh? Muy bien. Miedo y desconfianza que salga mal, la que no sé. Uh-huh. Está bueno, está bien encaminada. Digo yo que usted es la que sabe, señora. Hágalo suyo. Y bueno, empecemos con las preguntas, así nos van orientando lo que vamos diciendo. ¿Para dónde vamos? Dale. Desconfianza, ¿qué significa? Todo prefijo adelante de una palabra. ¿Qué significa? No, negativo, no hay nada. Entonces, desconfianza significa no tener confianza. Uh-huh. Ahora vamos a la palabra confianza. ¿Qué significa eso? Con fe significa que hay que tener fe en algo. Uh-huh. ¿Y qué significa tener fe en algo? Significa creer en algo. Entonces, tener confianza significa creer que algo va a suceder sin tener absolutamente ninguna evidencia. Ninguna certeza de nada. Confiar en eso, tener fe es eso. Entonces, confiar es tener fe en alguna cosa que, si fuéramos nosotros, por ejemplo, confiar en nosotros, ¿qué significa? Tener fe en nosotros. Que creemos en nosotros. Entonces, cuando tenemos fe en nosotros, creemos en nosotros, no tenemos miedo. Uh-huh. Entonces, no tener miedo tiene que ver con desconfianza, efectivamente. Claro, tiene que ver con no creer en nosotros mismos. Uh-huh. Ahora, ¿miedo a qué? Porque miedo puede ser miedo a que me ocurra algo, puede ser miedo a que no me salga alguna cosa. ¿Miedo a qué? Tenemos que hablar de qué estamos hablando del miedo. Pero primero hablemos del miedo, propiamente dicho. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Que nada es una emoción básica. Uh-huh. De hecho, es la primera emoción, la más profunda de todas, que está alojada en dos lugares en realidad, porque hay distintos tipos de miedo. Uh-huh. Hay un miedo que está alojado en el cerebro, viste que nosotros tenemos 3 cerebros. Sí. El primero y más profundo de todos es el cerebro reptiliano. Uh-huh. Es el cerebro que nos permite sobrevivir, que nos ha preparado, venimos programados para sobrevivir. Entonces ese miedo es un miedo que va a hacer todo lo posible para que nuestra vida continúe. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo contaba una experiencia de Pavlov, que estaba trabajando con, no sé si se acuerdan, que estaba en un vidrio y entonces estaba apoyado. Y del otro lado había serpientes, ¿te acordás que lo conté? Entonces, ¿qué pasó? Y él estaba apoyado. Su cerebro, su neocórtex, que es el que está consciente, digamos, el que toma las decisiones conscientes, sabía que estaba ahí. Sabía que del otro lado habían serpientes que nunca lo iban a poder dañar porque bueno, porque había un vidrio. Uh-huh. Y sin embargo, cuando se lanzó encima de él una serpiente, automáticamente el cuerpo se lanzó para atrás. Uh-huh. ¿Por qué es eso? Porque este miedo es el programa que nos permite alejarnos de toda amenaza que podamos tener. Claro, es que es el miedo primitivo, el de la sobrevivencia. Exactamente, ¿no es cierto? Es el miedo más primitivo que tenemos, uh-huh. El miedo que nos permitió haber llegado hasta acá, claro. Que nos permitió defendernos de los agresores, claro. Escondernos, uh-huh. Etcétera. Así que es un miedo bueno ese, claro. Porque es un miedo que nos preserva la vida. Claro, claro. El tema es que hay otra parte del cerebro, que es la parte emocional, que se llama propiamente dicha, que son los miedos aprendidos. Uh-huh. Que los hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida con las distintas experiencias que hemos ido teniendo. El asunto es que ese miedo aprendido
nos hace repetir, se repite una situación similar a aquella en la que fijamos un miedo, entonces aparece el miedo y eso nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Claro. Porque hemos aprendido que en esa situación hay que tener miedo y el miedo ¿a qué nos lleva el miedo? ¿Cuáles son las acciones disponibles del miedo? O nos defendemos contra esa cosa supuesta que nos está atacando o amenazando, o nos quedamos inmóviles, es decir, nos paralizamos. Uh-huh. Según las personas, según las experiencias y demás, actuamos de distinta manera. ¿Qué hacer con eso? Bueno, si es un miedo aprendido, tenemos que ver de dónde salió. Claro. Entonces tenemos que descubrir, porque vos sabés que el inconsciente, que de ahí sale ese miedo aprendido y de ahí la conducta que vamos manifestando, no distingue si lo que está sucediendo es real o es imaginario. Claro. O es imaginario. Claro. Entonces tenemos que analizar con la otra parte de nuestro cerebro, que es la parte consciente, ¿qué tan veraz es ese miedo que hemos aprendido? Uh-huh. Porque muchas veces yo siempre he hablado de la funcionalidad o disfuncionalidad de las emociones. Hay veces que el miedo puede ser funcional y otras veces que no, que claro, es disfuncional. ¿En qué casos es funcional? Cuando nos está alertando, nos está advirtiendo de alguna cosa que está bueno que nos advierta, porque de esa manera nos podemos prevenir frente a distintas cosas. Claro. Por ejemplo, cuando intuitivamente esa cosa que sale de adentro nos genera algo, un miedo, hacer caso de ese miedo, hacer uh-huh, caso de esas señales que la intuición nos lanza, que viene directamente del inconsciente, para defendernos de aquello que supuestamente puede llegar a suceder. Pero hay claro, otras veces que es un miedo aprendido y que no tiene ningún asidero, entonces tenemos que analizarlo, si realmente es real o no. Por ejemplo, tengo que ir a dar un examen, o tengo que hacer una serie de cosas que por ahí no estoy todavía preparada para hacerlo. Uh-huh. Entonces ese miedo me está alertando para saber si verdaderamente estoy lista o no estoy lista. Claro. Entonces, haciendo una evaluación consciente de cómo estoy en esa situación, puedo darme cuenta si realmente estoy en condiciones de hacerlo o no. Y si no estoy en condiciones de hacerlo, simplemente, ¿qué tendré que hacer? Prepararme, entrenarme, estudiar o lo que tenga que hacer para estar mejor preparada para ir a enfrentar eso. Bien. Y cuando esté mejor preparada me voy a sentir segura, y cuando me sienta segura no voy a tener miedo. Y vas a tener confianza. Exactamente. Y voy a tener confianza, tal cual. Bueno, qué lindo que charle con vos, Juli. Hagamos la pausa musical y seguimos, ¿dale? Dale. ¿Te interesa conocer herramientas para...? 7 de la tarde, 33 minutos. Estamos hablando sobre el miedo. Juli es nuestra coach y estamos acá desenmarañando un poco para entender, ¿no? Lo que es el miedo. Antes de irnos a la pausa hablamos de un miedo que sirve porque es el que nos alerta sobre los peligros. Después está el miedo ese, el que no sirve, por decirlo de alguna manera, que es el que nos paraliza, ¿no, Juli? Y sí, y además ese miedo aprendido. Estaba pensando, recién charlábamos con Luz en el corte, que también hay que tener cuidado, porque si no tenemos nada de miedo, nos convertimos en temerarios. Claro. Entonces eso nos puede llevar a vivir cuestiones extremas. Claro. Porque tanto a nivel emocional o físico o mental, tenemos que estar preparados para afrontar ciertas cosas. Y por otro lado, también pensaba en esos miedos aprendidos, estaba pensando en los miedos heredados. Claro. En los miedos que nuestra madre, por ejemplo, tiene y nos lo heredamos, digamos, empezamos a sentir los mismos miedos que tienen nuestras madres. Por ejemplo, con respecto a los animales, a los gatos, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a los gatos. Es como que repetimos, sí, así con los miedos, con cualquier emoción, ¿no? Pero particularmente el miedo, también hablábamos de las mamás temerosas que
que por ser tan temerosas generan hijos que no tienen confianza en sí mismos. Claro, los asfixian. Los asfixian porque permanentemente están pensando que les va a pasar algo, entonces los sobreprotegen. La vez pasada hablábamos de la mamá líder coach, ¿te acordás? Y hablábamos de esto justamente también, de cómo hacer para ir poco a poco. Las mamás tenemos que proteger a nuestros hijos cuando son pequeñitos, pero a medida que van creciendo, tenemos que desarrollar la confianza en sí mismos. Y esto se va haciendo de a poquito, cuando vamos soltando y vamos enseñándoles a usar su libertad. Porque, ¿qué pasaba? Justo hoy estaba hablando con una persona de esto, de la sobreprotección a los hijos. Y tienen tanto miedo, justamente era un alumno que no tenía... digamos que no tenía carácter y no se sabía defender de ninguna cosa. Y esto muchas veces tiene que ver con esa sobreprotección y ese miedo extremo que tenemos algunas mamás, por ejemplo. Entonces, no permitimos que ellos desplieguen, porque permanentemente estamos protegiendo todo lo que hacen, cuidando todo lo que hacen, llevándolos a todos lados. Entonces, al no experimentar la libertad y ser ellos mismos y empezar a tomar decisiones, cuando se encuentran solitos, porque a medida que van creciendo los hijos, llega un punto que no podemos estar todo el tiempo al lado de ellos. Claro. Entonces, en ese momento, si no los hemos acompañado en el crecimiento y no los hemos acompañado a desarrollar confianza en sí mismos, ¿qué es lo que como vos apareció el programa, empezamos el programa hablando de la confianza. Cuando tenemos tanto miedo como mamá, vamos a generar hijos miedosos. Claro. Entonces, los hijos miedosos no van a desplegar al mundo todo su potencial. Nunca van a abrir las alas. Nunca van a abrir las alas. Y lo peor de todo es que cuando llegan a cierta edad, como por ejemplo la adolescencia, van a ser vulnerables y van a ser objeto de muchas cosas que, si no saben defenderse, no les va a ir bien. Sí, el mundo les va a pasar por arriba. El mundo les va a pasar por arriba. Entonces, muy de a poquito tenemos que ir acompañando para que eso no suceda. Claro, claro. Que no transmitir nuestro miedo, porque yo a veces pienso en las mamás como somos las mamás. Si por mí fuera, yo, ¿qué quiero hacer? Yo quiero ser la red de contención, ¿me entendés? Que mi hijo esté haciendo los malabares allá arriba y yo siempre estar abajo. La red de contención, para que si se cae no les pase nada. Es lo que te nace casi instintivamente. Claro, creo. Y fíjate vos que el hijo va a crecer. Se me vino la imagen esa del elefantito que está atado a una estaca cuando es chiquito. Ay, sí. Y entonces tira y no puede porque es chiquito, hasta que llega un punto que se cansa de tirar. Y entonces, ¿qué graba en su mente? Que no puede. Claro. Entonces va creciendo, se hace un fortacho enorme, un elefante enorme, y sin embargo ya se creyó que no podía. Claro. Y era una estaquita pequeñita. Y era una estaquita pequeñita que con solo mover la pata la sacaría, pero él cree que no puede. Bueno, esto mismo pasa con los hijos y las cosas que se creen de chiquitos. Es cierto. Inconscientemente, o digamos lo que estoy metacomunicando. Metacomunicar significa lo que va debajo de la comunicación, ¿no? Lo que estoy metacomunicándole a un hijo. Cuando yo hago todo por él, ¿sabes qué es? Que no confío en él. No confío en vos. Y además no podés hacerlo vos. Por lo tanto, me necesitas a mí para que yo te lo haga. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, nos fuimos un poco del miedo, pero no importa, porque nos empezamos a meter en las creencias, que es un tema tan transversal en todas las cosas que nosotros estamos conversando en todos los programas, porque en definitiva el miedo también es algo que voy creyéndome, porque no soy capaz de... ¿Entendés? Claro. Entonces, eso se va materializando en todos mis comportamientos y en definitiva en todos los resultados que voy obteniendo en la vida. Claro, ya dice el gran Joan Manuel Serrat, cargan con nuestras culpas y nuestros dioses y además, nuestros miedos. Diría yo, porque cargan con nuestros miedos también. ¿Es posible, Juli, desandar el miedo, desaprender un miedo? Pero total y absolutamente. Porque creer que vamos a ser miedosos toda la vida y que de acá no vamos a poder salir es medio como frustrante, ¿no? Y claro que sí, porque vivís toda la vida pensando que no vas a ser capaz y encima de eso no te animás a nada.
Porque si vivís con miedo, no te animás a cambiar de lugar, no te animás a cambiar de trabajo, no te animás a cambiar de ciudad, no te animás a cambiar de profesión, no te animás a cambiar de pareja, no te animás a nada. Nada, un estancamiento. Y claro, y te quedás en esa zona de confort, porque la zona de confort tiene que ver con lo conocido, aunque eso conocido no sea bueno, claro, y sea algo que nos genere sufrimiento, pero como es conocido, nos quedamos ahí en ese lugar quietitos, aunque estemos experimentando cosas que no nos gustan. Pero bueno, salir de eso sí, implica vencer el miedo. Pero lo más interesante de todo es que cuando nos animamos y saltamos y salimos de ese lugar, lo que ocurre es que nos desarrollamos, aprendemos. ¿Vamos a tener miedo? Sí, vamos a tener miedo. Siempre cuando vamos a hacer un salto y un cambio, va a haber miedo, pero eso no significa que no vayamos a poder hacerlo. Y de última, si no somos exitosos, a lo sumo, lo que va a pasar es que no lo logramos, pero sí nos va a quedar un aprendizaje. Claro. Es decir, que siempre el cambio es desarrollo, por eso no hay que tener miedo. Perfecto. Bueno, esto me hace acordar a una frase muy, muy antigua que decían nuestras abuelas, que seguramente vos lo has escuchado. Lucecita también, capaz que la ha escuchado. Es otra generación, sin duda, pero seguramente que lo ha escuchado. Es que las abuelas decían, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y crecieron pensando que era así. Pero fíjate, y se desarrollaron toda una vida pensando que era así. Fíjate los mandatos familiares, ¿no? Me quedo donde estoy por aunque no esté avanzar. Pésimo, aunque que esté la pase pésimo. mal. Tal cual. No, es increíble, es increíble. Bueno, es esperanzador por lo menos esto que me decís, que podemos desandar el miedo, podemos reaprender, reeducarnos en el tema. ¿Existen formas de gestionar el miedo? Exactamente. Juli? Bueno, de la manera, es lo que justamente estábamos diciendo. Esta es la gestión. Digamos, el miedo, estamos hablando de este miedo emocional aprendido, ¿no? Sí, sí. No del miedo reptiliano que nos preserva la vida. Claro. Y que siempre va a estar y además es involuntario, inconsciente, sale y está bien que esté. Sino de este miedo aprendido. Muchas veces tuvimos una mala experiencia en cualquier cosa y entonces nos queda aprendido ese miedo. Claro. Entonces cuando estamos otra vez en una situación similar, aparece el mismo miedo porque quedó grabada la experiencia asociada a una emoción. Todas las emociones fuertes que hemos tenido en la vida, ya sea positivas como negativas, quedan muy grabadas en nuestro inconsciente. Entonces cuando se repite una situación similar, automáticamente es como que gatilla la misma emoción. Claro. Entonces si aprendimos que en una situación no nos fue bien, nos queda ese miedo y entonces se repite la situación y vuelve a aparecer el miedo. Claro. ¿Cómo gestionar ese miedo? Bueno, justamente a través del pensamiento, porque estoy diciendo la diferencia de los distintos miedos. El miedo emocional, que es el aprendido, es el que podemos desandar porque es el que podemos desarticular a través del pensamiento. Claro. Porque ese miedo puede ser fundado o infundado. Cuando no está fundado, realmente es cuando lo podemos modificar, pero creemos que va a ser así de esa manera. Entonces, ¿cómo desandar eso? Bueno, a través de esos distintos juicios que hemos ido haciendo, entonces empezamos a buscar hechos que validen eso que estamos diciendo. Y después buscamos el hecho que valide el juicio contrario a eso que nos estamos diciendo. Entonces, ¿hubo alguna vez en donde eso no fue de esa manera? Preguntamos. Claro. Sí, me acuerdo una vez que tal y tal cosa. Dame otro ejemplo. Sí, me acuerdo. Entonces, es absolutamente verdad que no sos capaz de tal y tal cosa. Entonces la persona se da cuenta que es un miedo infundado. Entonces a partir de eso se puede lanzar y se baja ese miedo y cambia el pensamiento, por lo tanto cambia la emoción. Claro. Y un día probaste y salió todo bien. Exactamente. Vos que tenías tanto miedo, salió todo bien. Bueno, Juli, última pausa. Dale.
7:51. Último bloque para charlar con Juli Casnati, nuestra coach. Se comunica Lore, como todos los días. Dice: hola, mi linda Miri, Juli, tanto tiempo, qué bueno que es escucharlas. Eso, chicas, también es una excelente medicina para el corazón. Los miedos, ¿qué tema? Dice: miedo a no poder dejar de sentir dolor, miedo a dejar de querer seguir avanzando. Esa clase de miedo tengo yo. Son situaciones que no las puedo sacar de mi mente. Las felicito, nos manda besos. Bueno, muchas veces, según qué momento, qué nos esté sucediendo en la vida, nos pasa esto, ¿no? El miedo de seguir avanzando, ¿no, Juli? Y es que siempre tenemos, cuando nos encontramos con ese tipo de situaciones, tenemos que empezar a revisar de dónde estamos sacando eso, porque de algún lado lo estamos sacando. Entonces, ¿qué hace? Miedo a no querer seguir avanzando. ¿Eso dijo? Sí. Miedo a no querer seguir avanzando. Y bueno, cuando sucede eso es porque hay una imagen mental que nos está conectando con el futuro en una situación que no nos gusta. ¿O no puede ser agotamiento también, Juli? De decir: ay, me agoté, la verdad que me agoto, hago esto, hago lo otro y nunca tengo el resultado que yo quiero. Y mira, hablando de emociones, en realidad hay dos emociones que surgen cuando las cosas no te salen. Una de ellas tiene que ver con la resignación, que es lo que vos acabas de describir. Probé de 1000 maneras, ya me harté. Claro. Chao, ya no lo hago más, me resigné. Cuando se dice literalmente, me resigné. Claro. La frustración es cuando lo probaste de 1000 maneras, pero querés seguir probando, porque crees en lo más profundo de tu ser que existe la posibilidad de que se pueda resolver de alguna manera. Como cuando, por ejemplo, intentás, sentís la frustración. Claro. Y en ese momento decís: bueno, ya está, me harté. Pero después al otro día, no, voy a seguir intentando. Bueno, eso es la frustración. Claro. Y la mejor de todas es conectarse con que realmente creemos que es posible, pero estamos entusiasmados y tenemos toda la fe y la convicción. Entonces ahí es donde aparece la ambición. No la ambición esa desmedida, descontrolada, competitiva, sino esta cuestión de creer que es posible. Claro, a eso se refiere con la ambición. Claro. Bueno, nos dice Lore también miedo a no poder seguir avanzando. Que sí, también que está muy cansada, pero que la pelea a diario, ¿no? Como hacemos casi todos. Pero fíjate, miedo a no poder seguir avanzando, también es donde empiezan a involucrarse las creencias. El no poder es una creencia. ¿Por qué voy a no poder seguir avanzando? ¿Qué cosa hay detrás de eso? Siempre tenemos que escuchar lo que hay detrás de lo que dicen las palabras que estamos utilizando. ¿Por qué tengo miedo a no poder? ¿Qué cuento me estoy contando para creer que no puedo? Claro. Y lo que pasa es que a veces, a ver, Juli, me pongo en mi lugar y capaz que me pongo también en el lugar de algunos oyentes. A veces vos creés que vos podés, pero como vos no jugás solo en esta vida, creés que los actores que están actuando con vos te van a poner piedras en el camino, no te lo van a hacer fácil. Creo que por ahí va el miedo un poco, ¿no? Decir: yo puedo, pero aquel otro, mirá, seguramente me va a frustrar en tal cosa o tal otra. Puede ser eso. Y pero también, fíjate, vos crees, te escucho y decís, vos crees que te van a poner piedras en el camino, vos crees que van a hacer esto. Es una creencia. Sí, creo porque vos las conocés a esas personas, sabés cómo son. ¿Me explico? Pero entonces ahí volvemos a lo que yo siempre muestro, que tiene que ver con el sistema de pensamiento en el cual estás parada. Si vos crees que las cosas que a vos no te salen es a causa de los demás, eso significa que estás poniendo el poder de tu vida afuera. En los demás. La rienda de tu vida la tiene el otro. La rienda de tu vida la tiene la otra persona. Y vos no tenés ningún tipo de poder. Claro. Ese es el mayor desempoderamiento que buscamos los coaches, justamente invertir ese pensamiento y ver qué es lo que yo estoy generando para que esto no suceda. Claro. Es exactamente lo contrario. Cada vez que vos estés puesto tu pensamiento en el afuera, has perdido todo tu poder. Claro. Y ahí es donde aparece el miedo. Pero ese miedo, en realidad, es un miedo que no te sirve para nada.
porque estás centrando todo en el afuera. Claro, claro, y no trabajándola adentro, para que sea posible. Pero es que la única cosa que va a ser posible es cuando trabajes en vos. Es la única posibilidad. Juli, adivina qué te voy a decir. No me digas. Pero si no he dicho nada, de verdad que no he dicho nada. Bueno. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Siempre cuando venís creemos que este programa tendría que ser de 3 horas, más o menos. Juli, no tengo tiempo para más. Tenemos que irnos. Bueno, te perdono. Bueno, ¿cuándo nos vemos nosotras? ¿Cuándo nos escuchamos? Nos vamos a ver, porque vienen las vacaciones y encima tenemos el 9 de julio que cae martes y bueno, una serie de cosas. No, pero el 25 de junio. El 25 de junio. Ah, tenés razón, justo acabamos de hacer agenda con Luz y es el 25 de junio la próxima vez que nos vemos. Qué lindo, montones van a estar esperando que llegue ese día para que charlemos. Juli, un placer como cada vez que venís a charlar con nosotros, gracias. Gracias Miri, beso para todos. Gracias.